El día de hoy queremos compartir con ustedes un tema importantísimo y le hemos llamado el mandamiento más grande de toda la Biblia. Repita conmigo: el mandamiento más grande de toda la Biblia. Quiero que vayamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Cuántos dicen amén a la palabra de Dios? El mandamiento más grande en la Biblia tiene que ver con amar a Dios. Este mandamiento fue ratificado o reafirmado por el Señor Jesús en los evangelios. En Mateo 22, 37 al 38, en Marcos 12, versículo 30, Jesús habla de que el mayor mandamiento de todos es amar a Dios sobre todas las cosas. Y en los próximos minutos nosotros vamos a enseñar acerca de lo más importante que Dios desea de nosotros. Lo más importante que Dios desea de nosotros es que lo amemos a Él sobre todas las cosas. Antes de poder entrar en algunos detalles importantes, me gustaría compartir con ustedes un contexto del pasaje que acabamos de leer, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 y 5. Y tenemos un contexto interesantísimo. Al nosotros entender o comprender este contexto, se nos va a facilitar comprender por qué Moisés habla, exige, motiva a que las personas puedan amar a Dios sobre todas las cosas. El pueblo de Israel pasó durante 40 años en el desierto. Durante 40 años el pueblo de Israel fue vituperado por causa de su misma desobediencia. El pueblo de Israel vivió una situación difícil. Eran personas que después de conocer a Dios, amar a Dios, volvían a caer en la idolatría. Se quejaban, murmuraban. Y el pueblo de Israel, interesante esto, para que usted lo tenga presente, ya estaba a punto de cruzar el río para llegar a la tierra prometida. Están a punto. Y antes de cruzar el río, Moisés les enseña a todo el pueblo la importancia de que solo hay un Dios. Por eso él dice: Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esa declaración es para que el pueblo de Israel, al cruzar a la tierra prometida, se iban a encontrar con idólatras, se iban a encontrar con personas paganas, con diferentes dioses. Y Moisés lo que está diciendo es: Israel, no olvides que Jehová uno es. No hay más dioses, no hay otro Dios fuera de Jehová. Él es único. Por eso tienes que tener presente que solo existe Él. Después de decirles esta afirmación, entonces Moisés procede a dar el mandamiento que consideramos el más grande de toda la Biblia, y es: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, tu alma y con todas tus fuerzas. En un mundo
donde predominaban las religiones, en un mundo donde predominaba la desobediencia, en un mundo donde las personas se enfocaban en otras cosas y no en el Dios verdadero, Moisés, antes de que crucen el río Jordán, les dice: tienen que entender que solo hay un Dios y que solamente a Él pueden amar. Eso nos indica que Moisés estaba preocupado en cómo iba a actuar el pueblo una vez cruzando a la tierra prometida. Eso es importante mantenerlo, las razones por las cuales se da este mandamiento. Los mandamientos de la Biblia no se dan por coincidencia, no se dan porque los escritores no tenían que decir, se dan como advertencia. El día que ustedes crean o piensen amar a otro Dios, recuerden, solo hay un Dios. El día que ustedes quieran depositar su esperanza en alguien más, no olviden, solo hay un Dios. Por eso Moisés advierte al pueblo antes de cruzar a la tierra prometida. Pero, pastor, ¿qué es lo que significa el mandamiento? Y yo quiero darle a usted un significado de lo que es este mandamiento. Para iniciar, el mandamiento más grande es amar a Dios con todo el corazón, con toda la alma, con su alma y con todas sus fuerzas. Este mandamiento no tiene que ver con una obediencia superficial. Amar a Dios como se da en el mandamiento no es amarlo a través de ritualismos. No es que usted viniendo a la iglesia domingo tras domingo, usted manifieste que ama a Dios. No es que usted ayudando a los pobres seguidamente es que usted ama a Dios. Amar a Dios no es meramente a través de ritos, no es superficialmente. Amar a Dios, según este mandamiento, va más allá de ceremonia, va más allá de sacrificio, va más allá de un cumplimiento mecánico de alguna ley. Hermanos, amar a Dios se centra en la devoción sincera y se centra en lo total hacia Dios. Una persona que dice amar a Dios tiene que salirle desde su interior. Por eso a mí me interesa que amar a Dios no tiene que ver con algunas cosas que yo le voy a enseñar. Este mandamiento no tiene que ver con algo que se impone. En otras palabras, no tiene nada que ver con imponer un amor forzado o por obligación. No es que Dios le está imponiendo a usted que lo ame. No es un amor forzado, no es un amor por obligación. Este es un amor genuino. Es un amor que fluye de una relación personal con Dios. Porque alguien puede decir: yo amo a Dios porque Dios dice que hay que amarlo. Yo amo a Dios porque Dios me lo impone. No, Dios no tiene esa intención. Dios quiere que si tú verdaderamente lo amas, es que eso te salga desde tu corazón y sea a través de una relación personal con Dios. Ahora, amar a Dios en este mandamiento tampoco significa que hay que amarlo solo en áreas específicas de la vida. No es, hermanos, como en tiempos de adoración formal. Yo vengo a la iglesia, canto a Dios y le demuestro que lo amo. Se puede manifestar y se puede hacer, pero no significa eso que usted a través de la adoración simplemente usted manifieste que ama a Dios. Amar a Dios no es por momentos. Amar a Dios no es por tiempos. Amar a Dios es en cada momento, en cada aspecto de la existencia. No es superficial, no es en algunas áreas. Amar a Dios tiene que ver con aspectos de toda nuestra existencia.
También amar a Dios no se enfoca en recompensas egoístas o beneficios personales, porque algunos creen que amando a Dios yo voy a obtener algunos beneficios personales, que amando a Dios yo voy a tener algunas cosas como recompensas. Si alguien se acerca a amar a Dios de esa manera, no estás en lo correcto. Tú no puedes acercarte a Dios por interés. Y si bien es cierto que el que se acerca a Dios es bendecido, si bien es cierto que el que ama a Dios es bendecido, no debería ser nuestra principal intención. Cuando yo me acerco a Dios, debe ser un amor genuino. Ni debería estar pensando en la cuota del próximo mes, ni debería estar pensando en otras cosas. Hay que preocuparse por amar a Dios. No hay que ser interesado, hermanos. Hay personas que se acercan a Dios con intereses egoístas. Ay, que si amo a Dios, viene el carro del año, entonces hay que congregarse más y amar a Dios. Imagínate tú de esa manera. Así no funcionan las cosas. Amar a Dios es a través de una relación profunda. El amor se enfoca más allá, hermanos, de estar pensando en recompensas egoístas, en beneficios personales. Es una entrega desinteresada. Yo le pregunto a usted, todos los que somos padres y las que son madres, cuando sus hijos se acercan a usted y usted sabe que se acercan con un interés, se acercan a apapacharlo, a abrazarlo, a darles besitos, a contarles historias, a hablarles bonito, para después pedirles lo que ellos quieren. ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos usados, nos sentimos manipulados. Cuando un hijo se acerca así, uno ya dice, algo quiere, porque él no es así. Eso de que me esté tratando muy bien, no lo conozco así. Será las experiencias de muchos padres. Pero qué bonito es cuando se acerca tu hijo desinteresadamente, te ama, te abraza, te da un beso, te dice cuánto te ama, pero no lo hace porque está interesado en el carro, en tu billetera, en la comida, el restaurante. ¿Cómo te sientes como padre? Bendecido. Y uno dice, qué lindo es que lo amen sin interés. Imagínate Dios cuando te acercas a Él y dices amarlo, pero tú estás con grandes intereses de por medio. Te acercas a Él porque quieres sacar algo de Dios. Eso no funciona así. A Dios hay que amarlo desinteresadamente. Por eso en la vida no siempre las cosas marchan bien, y cuando no marchan bien hay que seguir amando a Dios. Cuando las cosas van en contra de tus deseos, hay que seguir amando a Dios, porque a Dios se le ama desinteresadamente. Denle el aplauso al Señor Jesús. Aleluya. Nosotros debemos responder al amor que Dios nos da. ¿Cómo nos ama Dios a nosotros? Nos ama con mucha sinceridad. ¿Qué interés tiene Dios de amarnos a nosotros? Hermanos, somos las criaturas del Señor. Somos creación de Dios. Y si hay alguien que te ama desinteresadamente y te ama con tus defectos, tus imperfecciones y a como eres, se llama Dios. Dios no necesita nada de nosotros, ni nos ama porque quiere beneficiarse en nada. ¿Sabe qué espera Dios? Que nosotros respondamos a ese amor de la misma manera. Tú me amas. ¿Qué te puedo dar yo, Señor? No tengo nada, tú eres dueño de todo, no tienes ninguna necesidad. Ok, ¿me amas? Voy a responder a ese amor. Te voy a amar como tú me amas, desinteresadamente. Ahora bien, por favor,
Mire las claves importantes del mandamiento que acabamos de leer. Lo primero, dice el Señor: ama a Dios con todo tu corazón. ¿Qué significa esto, pastor? El corazón representa las emociones. El corazón representa la voluntad. El Señor está pidiendo en esta frase que estamos estudiando, el Señor está pidiendo que debemos amarlo con nuestras emociones y con nuestra voluntad. El Señor está diciendo que nosotros debemos ponerlo en el centro de todas las cosas, porque de tus emociones y de tu voluntad dependen muchísimas cosas. Y lo que Dios está diciendo es: debes amarme con todo tu corazón. Tu corazón debe estar entregado a Dios el 100%. Tu corazón no debería pertenecerle a nadie más que a Dios. Después de amar a Dios, nosotros amamos a nuestra familia, amamos a nuestras esposas, amamos a los vecinos, amamos a los hermanos, amamos a todos. Pero Dios dice: primero tienes que amarme a mí. Tu corazón debe pertenecerle a Dios. Ahora, yo pregunto: ¿cómo está tu corazón hacia Dios? ¿Estás apartando el lugar necesario en tu corazón para Dios? Es bueno que reflexiones. ¿Cuáles son tus motivos? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Se alinean tus deseos a la voluntad de Dios? Porque debes amar a Dios con todo tu corazón en todo tiempo. Eso es lo que Dios quiere, que lo amemos con nuestras emociones y con nuestra voluntad. Es importante reflexionar: ¿a dónde está puesto tu corazón? Algunos sus corazones están puestos en otros lados y a Dios lo tienen en segundo, tercero, cuarto y hasta en último lugar. Deberíamos reflexionar: Dios debe ser el centro de nuestra atención. Deberíamos nosotros amar a Dios sobre todas las cosas. Cuando uno ama a Dios con todo el corazón, cualquier cosa puede venir, pero nada nos va a separar de Dios, porque lo estamos amando con nuestro corazón. Amén. Pero Dios dice en ese mismo pasaje que hay que amarlo con todo el alma. El alma significa vida y es el ser completo de la persona. El alma representa el ser completo de una persona, su identidad espiritual. Y este es un llamado de Dios a que nosotros tengamos un compromiso inquebrantable, incluso en momentos difíciles o en momentos de sacrificio. Debemos nosotros aprender a amar a Dios con nuestra alma. Nuestra alma debe estar enfocada en el Señor, toda nuestra vida por completo, nuestro ser por completo. ¿Sabes que lo que Dios está pidiendo es tu corazón y tu ser? Porque Dios quiere que te refugies en Él. Dios quiere que lo ames a Él. Y Dios quiere que tengamos una perspectiva eterna. ¿Por qué digo una perspectiva eterna? Porque Dios es eterno y en algún momento de nuestra vida vamos a estar con el Señor por la eternidad. Y lo vamos a adorar siempre, nos vamos a mantener siempre glorificando a Dios. Por eso nuestra alma debe pertenecerle a Dios. ¿Cómo está tu alma? ¿Está tu alma entregada a Dios? ¿Está tu alma refugiada en Dios? Deberíamos analizar y deberíamos tener presente dónde está nuestra prioridad. Pero también el pasaje dice que hay que amar a Dios con todas tus fuerzas. Las fuerzas significan recursos y significan energía. Esto abarca nuestras acciones y nuestros recursos. Amar a Dios
con la fuerza significa usar todo lo que somos, usar todo lo que tenemos para el servicio de Dios y para honrarlo. Hermanos amados, todo iba bien, pero para algunos estamos ya mal. Porque está bien amar a Dios con el corazón, dicen algunos, está bien amar a Dios con el alma, bendito Dios. Pero amar a Dios con mis fuerzas significa energía, significa dinero, significa finanzas, significa recursos. Algunos dicen, ahí ya no me parece. Porque algunos son muy tacaños. Y Dios no pide que tú lo honres con tus fuerzas y tus finanzas y tus recursos. No porque Dios lo necesita. Dios no necesita nada de nosotros. Nosotros lo necesitamos. Y nosotros necesitamos manifestarle a Dios. ¿Sabes qué Dios quiere? Que los recursos no sean tu Dios. Y cuando tú honras a Dios con tus recursos y con tus fuerzas, estás demostrando que tu Dios no es el dinero y que tu Dios no son las finanzas. Aún el dinero no debería apartarnos de Dios. Lamentablemente muchos abandonan a Dios por el dinero. Por eso es que Dios dice, me debes amar con todas tus fuerzas, debes amarme con tus energías, debes amarme con tus recursos, porque eso te va a librar, que te desenfoques y que puedas involucrarte en otras cosas que no son correctas. Por eso esto enfatiza que la relación con Dios no debe ser parcial, debe ser integral. Nosotros debemos adorar a Dios con todo, debemos amar a Dios con todo. Por eso darle a Dios no debería ser un problema para nosotros. Debería ser una honra, porque le estoy demostrando a Dios que ni las mismas finanzas pueden separarme de ese amor y de esa dedicación para Él. Que es lo contrario que ha pasado con muchas personas que se enferman apenas tienen recursos. Dios los bendice, Dios los prospera, Dios los lleva a grandes cosas y después se terminan olvidando hasta de Dios, porque no aprendieron a amar a Dios con sus recursos. A Dios se le ama también con los recursos y con una vida integral. Esto es muy importante que usted lo tenga presente. Por eso nosotros debemos buscar oportunidades prácticas para servir a los demás y que el reino de Dios se siga expandiendo. Cuando una persona ama a Dios, da todo, invierte todo con tal de que el reino de Dios funcione y el reino de Dios se expanda. Una persona que ama a Dios no está pensando en hacer sus grandes capitales, no está pensando en hacer sus grandes cosas, está pensando en lo de Dios. Por eso, todo lo que Dios le da a un verdadero hijo es para que lo use para bien de su obra. Dios nos bendice a nosotros para que nuestras bendiciones o con nuestras bendiciones podamos también bendecir su reino. Que no se le vaya el gozo, hermano. La Biblia dice entonces, amar a Dios con todo tu corazón. Amar a Dios con toda tu alma, no son sinónimos, son cosas diferentes. Y dice la Biblia, hay que amar a Dios con todas tus fuerzas. Repito, estos no son sinónimos. Amar a Dios es de manera integral. No puedo decir amar a Dios si yo estoy en oposición para bendecir la obra de Dios. No puedo decir amar a Dios si lo estoy sirviendo a medias. No puedo decir amar a Dios si mis fuerzas no se las estoy dando al Señor. No puedo decir amar a Dios cuando ando superficialmente. Amar a Dios va más allá de lo superficial. Amar a Dios va más allá de lo que se ve por encima. Es una entrega total e integral. Por eso, la próxima vez que le digamos Dios te amo, asegurémonos que lo estamos amando de verdad. Ay, Dios mío. Déselo fuerte al Señor.
Una ocasión Dios le reclamó al pueblo. El pueblo lo honraba de labios. Los seres humanos somos buenos para hablar y somos buenos para decir cosas que a veces no están en el corazón. Por eso Dios dijo: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Gracias a Dios no vinieron hoy esos hermanos, pero deberíamos tener cuidado cuando decimos amar a Dios. Asegúrate, porque si alguna parte de tu vida no le pertenece a Dios, no lo amas como Dios quiere. Amar a Dios es integralmente. Amén, hermanos. Bien, cuando a Jesús se le acercaron para tentarlo, dice la Biblia, acerca de cuál era el gran mandamiento, Jesús respondió acertadamente que el mandamiento más importante era amar a Dios. Y yo quiero que vayamos a la Biblia, porque Jesús enseña sobre el gran mandamiento. En Mateo 22, versículo 34 y 40, capítulo 22, Mateo 22, versículo 34 y 40. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, ¿qué era, hermanos? Intérprete de la ley, no era un ignorante. Preguntó por tentarle. No era una pregunta sana, no era una pregunta con buenas intenciones, lo quería tentar, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. No hay un mandamiento superior en la Biblia que este: amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Estamos de acuerdo? Pero Jesús agrega: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Mire la gran revelación que Jesús está dando. De dos mandamientos principales, amar a Dios sobre todas las cosas, amar al prójimo como a uno mismo, depende todo lo que está escrito, depende toda la ley, depende todo lo que los profetas dijeron. En esas dos cosas se resumen. Lo que Jesús está afirmando, hermanos, además del gran mandamiento, es que hay que amar al prójimo como a uno mismo. En Levítico 19, 18 ya se había dicho que debían amar al prójimo. Por eso en Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, Juan capítulo 13, versículo 34 y 35, Jesús dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. A ver, interpretemos, ¿qué es lo nuevo aquí? Lo nuevo no es amar al prójimo, porque en Levítico 19, 18 ya se manifestó el Señor diciendo que hay que amar al prójimo. Pero ¿de qué está hablando Jesús? Dice que un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros. El mandamiento nuevo es este: como yo los he amado. Jesús está diciendo, y esto es lo nuevo, deben amar al prójimo como yo los he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Jesús no está añadiendo el mandamiento de amar al prójimo como algo nuevo. Jesús ya sabe que es un mandamiento de años. Lo nuevo es: debes amar al prójimo como yo los he amado. Yo pregunto, ¿cómo nos ha amado Jesús?
nos amó con todo. No hay una explicación humana para poder interpretar tan acertado el amor que Jesucristo nos tuvo a nosotros, que aún estando muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Que aún nosotros estando en condiciones pecaminosas, se acercó a nosotros y nos salvó. Que aún Él, sin merecerlo, entregó su vida a la cruz para que nosotros tengamos vida eterna y nosotros no vayamos al infierno, sino que seamos salvos. Jesús entregó su vida para que usted y yo vivamos. Jesús amó con amor sincero, amó con amor transparente. Dice Jesús: les doy este nuevo mandamiento, así como yo los estoy amando, quiero que se amen los unos a los otros. La ley, los profetas y todo lo que está escrito depende de estos dos mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas, y en segundo lugar, porque no es el primer lugar, el segundo lugar es amar al prójimo como a ti mismo. Esto implica y resume la voluntad de Dios, y es que nosotros lo amemos a Él y después amemos a nuestro prójimo. La pregunta es: ¿cómo vemos nosotros a nuestro prójimo? Porque algunos de nosotros, nos parece como un poco más fácil amar a Dios. Claro, uno dice: Dios es amor, Dios me ama, Dios está conmigo siempre, Dios me bendice. Todos nos alabamos con amar a Dios porque es bueno Dios. Y está bien amar a Dios por lo que Él es, porque ese es nuestro primer mandamiento. Pero al prójimo, ¿cómo nosotros lo vemos? Porque si usted me está siguiendo en la enseñanza, usted se está dando cuenta que después de amar a Dios, el segundo mandamiento más importante en la Biblia es amar al prójimo. Esto quiere decir que si usted cumple el mandamiento de ofrendar y no ama a su prójimo, estamos en un grave error. Esto significa que si yo adoro a Dios, exalto a Dios, ayuno para Dios y no amo al prójimo, tengo un serio problema. Esto significa que si yo diezmo, que si yo apoyo a los pobres, que si yo hago muchas cosas en el reino de Dios, pero no amo a mi prójimo, tengo serios problemas. Esto significa también que si usted viene domingo tras domingo a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, pero usted tiene odio en su corazón para con los hermanos, significa que usted tiene un grave problema. ¿Cómo vemos a nuestros semejantes? ¿Cómo vemos a las personas que están dentro de nuestro entorno y nuestro contexto? Porque amar a Dios, y con esto voy a ir cerrando, amar a Dios y amar al prójimo constituye el corazón de la vida cristiana y el resumen de toda la ley y los profetas. Voy a repetir esto. No hay un mejor cristiano que aquel que ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo sobre todas las cosas. Cuando un cristiano ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como nos amamos a nosotros mismos, eso es lo mayor del cristianismo. Lo mayor del cristianismo no son sus manifestaciones en la iglesia. Lo mayor del cristianismo no es que usted ore en nuevas lenguas. Lo mayor en el cristianismo no es que usted apoye la iglesia. Lo mayor del cristianismo no es otra cosa. Hay dos cosas principales, y una persona cristiana se puede definir por amar a Dios y por amar al prójimo como se ama usted mismo. Por eso quiero dejarle a usted esta reflexión, porque estos dos mandamientos están profundamente entrelazados. El amor genuino a Dios, escuche por favor, debe reflejarse en nuestro amor hacia los demás.
Si alguien dice que ama a Dios y no ama a su hermano, es un mentiroso. ¿Estamos acá? Escuche bien. El amor al prójimo se convierte en una expresión tangible del amor de Dios. Cuando yo amo a Dios, por ende debo manifestar amor al prójimo. El amor a Dios es total e integral. Y cuando digo amar a Dios, involucramos el corazón, involucramos la mente, involucramos el alma, involucramos todas las fuerzas. Cada pensamiento de nuestra vida debe ser para amar a Dios. Cada decisión, cada acción debe ser para amar a Dios. Pero el amor al prójimo es práctico, es relacional, implica servir, implica perdonar, implica cuidar a quienes nos rodean, tal como Jesús lo hizo por nosotros. ¿Cómo usted se comporta con su prójimo? ¿Lo ama? ¿Lo sirve? ¿Lo apoya? ¿Es usted perdonador? ¿O es usted de aquellas personas que si le hizo un daño el prójimo, se daña su corazón y no le da lugar más a él? ¿Cómo está su corazón? ¿Usted tiene un corazón sano con el prójimo? Porque no podemos nosotros vanagloriarnos diciendo que amamos a Dios si nuestro corazón está en contra de los hermanos. ¿Sabes por qué Jesús dijo que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos? ¿Cómo se ama usted? Nos cuidamos, nos defendemos, nos protegemos, y si estamos expuestos al peligro, huimos. Somos cuidadosos, damos los pasos seguros, pensamos antes de actuar. ¿Nos amamos, sí o no? Y el amarse a uno mismo no es narcisismo, no es egoísmo, porque es bueno amarse hasta cierto punto siempre y cuando el principal sea Dios. Pues así como te amas, dice la Biblia, debes amar al prójimo. ¿Qué estándar más grande este? Porque como me amo yo, debería amar a mi hermano. Como me cuido yo, debería cuidar a mi hermano. Como me beneficio yo, debería beneficiar a mi hermano. Como yo, debería compartir con mis hermanos. Ahora, esta no es un invento. La Biblia, que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Así como Jesús nos sirvió, así como Jesús compartió con nosotros, así como Jesús estuvo con nosotros, debemos nosotros hacerlo también con los demás. Este amor no se limita a aquellos que nos agradan, porque fácil es amar al que te trata bien, ¿sí o no? Ay, yo te amo, hermana, es que sos tan especial, sos un ángel para mí, te amo. ¿Ha escuchado usted esas hermanas o esos hermanos? Fácil es amar a los que te hacen bien. Fácil es amar a tu familia. Fácil es amar a tus amigos. Pero amar al prójimo va más allá de amar a aquellos que nos agradan. La Biblia dice que hay que amar también a nuestros enemigos. Todos tenemos enemigos, no porque nosotros los cristianos tengamos algo en nuestro corazón con ellos, sino porque ellos nos odian a nosotros. ¿Sabes qué dice la Biblia? Debes amar a tus enemigos. Hay que bendecir, hay que orar por los enemigos, hay que orar por la gente que nos hace daño. Ni se te atreva a acercarte un día a la presencia de Dios y decirle: Señor, mándale fuego a la vecina que me trata mal. Señor, destruye su familia, dale su merecido. Una vez estábamos en un matutino. Yo era miembro de la iglesia. Estaba jovencito en la fe. Y todos los días, los domingos,
en Matutino, nos tiraban piedra a la iglesia donde yo me congregaba y dañaban el zinc. La iglesia era nueva, dañaban el zinc. Y una vez una hermana se paró y dijo: vamos a orar por ese vecino. Pero yo pensé que íbamos a orar como la Biblia dice, ¿no? Bendecirlo. ¿Qué va? Y aquella hermana nos guió y nosotros, como éramos nuevos: Señor, mira a esa hermana, esa persona que está ahí, ese impío, ese pecador. Señor, dale su merecido, dale su consecuencia. ¿Cómo se va a meter con la iglesia del Señor? Nunca pedimos misericordia. Y lo que le voy a decir no es broma. Esa persona, no sé si fue por nuestra oración, que no era una oración, era una maldición. Esa persona, a los pocos días le diagnosticaron cáncer. Esa persona a los pocos días perdió su negocio. Y hoy por hoy, esa persona, ni sé si murió, está viva, no volvió a tirar piedras, pero fue una oración errada. Una vez estoy en la radio, tenía como unos 2 meses de convertido, estaba predicando y una mujer me llama: quiero que ore por mí, hermano. Yo no era pastor. Quiero que ore por mí, hermano. Hay gente que se burla de mí, me hace bullying. Me dicen fea, me dicen gorda, me dicen esto y lo otro. Vieras, ore por mí. Y yo nuevecito, como 2 meses, me acordé que cuando Eliseo subía después de recibir el manto, los profetas salieron y le decían: ¡Ey, calvo, sube, calvo! Y se burlaban de la calvicie de Eliseo. Entonces Eliseo, en calidad de profeta, dio un juicio sobre ellos. Salieron las fieras y se comieron a los profetas. Y yo dije: qué más experiencia bíblica, qué más ejemplo bíblico. Pero eso pasó así. Y comencé yo a orar y a maldecir a ese hermano. Señor, mira cómo se va a burlar este desgraciado. Señor, en la radio: mira, Señor, cómo se va a burlar. Dale su merecido, mándale juicio, manda fuego, Señor. El amor al prójimo va más allá de los que te agradan. Hasta que entendí que aunque quisiéramos pedirle a Dios que mande juicio y los queme, hay que orar por misericordia. Ganas no nos faltan sobre aquella gente malvada que nos hacen cosas horribles. Ganas no nos faltan, hermanos, de arrodillarnos y pedirle a Dios. Pero esas oraciones no llegan al cielo. Ore por sus enemigos. Dígale a Dios: Señor, ten misericordia, porque es un impío, no conoce, no sabe lo que hace. Ten misericordia de él. Esa debería ser nuestra oración. Pero nunca declarar juicio, nunca maldecirlo. Que mi boca sea una fuente de bendición. Y oremos por los que nos persiguen. Jesús dijo: oren por aquellos que los persiguen, oren por aquellos que los ultrajan, oren por aquellos que los vituperan por causa de mí mintiendo. Oren por ellos. Debemos orar, porque amar al prójimo tiene que ver con amar también a nuestros enemigos. El mandamiento más grande es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero Jesús dice: el segundo y gran mandamiento es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Dele un aplauso a Jesús por su palabra. Aleluya. Póngase de pie, por favor.